Ciudad o naturaleza. Clásico o rock. Global o local. Carne o pescado. Pintura o moda. Ciencia o historia. Tranquilidad o fiesta. Frío o caliente. Azul o naranja. Amanecer o atardecer. Elige A Coruña. Cuidado que nos vamos a hacer fuertes, que ahora mismo hay 3 gallegos en el escenario. Solo hay un madrileño, está en minoría clara. Sí, de ventaja. Gracias por venir. Nosotros. Quiero que os presentéis muy rápidamente. Nada, Víctor, del técnico municipal, del área de medio ambiente, concretamente del área de residuos. Bueno, yo, David Redondo, de Valoriza, la parte responsable de todo lo que es la transformación digital e innovación en la compañía. Yo, Luis Guede, delegado de Galicia. Bueno, yo no voy a intervenir mucho en esto porque tenéis una historia muy chula, muy cañera además, muy real, y quiero que la vayáis contando un poco cómo sucedió. Nos vamos al pasado, viajamos al 24 de junio, bueno, un poco más tarde del 24 de junio. Todo empezó el 24 de junio de 2024, pero 48 días después el problema continuaba, Víctor. Sí, aquel verano, vais a ver ahí las imágenes, pues tuvimos una situación bastante grave, una huelga en el servicio de recogida. En esta huelga teníamos una acumulación de residuos, había en las calles, además en pleno verano, ola de calor. Eso que Coruña no es muy cálida, pero cuando aprieta, aprieta. Con la ciudad llena de visitantes y, claro, no lográbamos garantizar el servicio porque no se cumplían los servicios mínimos. Los propios rendimientos estaban muy por debajo de lo habitual y esto nos llevó que en muy pocos días teníamos toneladas de basura acumulada en las calles. Esto casi nos volcó a que municipalmente se tuviera que emitir una emergencia sanitaria y eso nos dio pie a sacar un concurso de urgencia que en este caso pues, ganó Valoriza y que nos permitió hacer un servicio de refuerzo. Pero en este caso era tan importante tanto recoger los residuos como documentarlos. Teníamos que saber al minuto dónde, cómo y con qué medios se recogían. Los puntos de recogida prioritarios los habíamos establecido previamente ya en la etapa del COVID, pues eran los que ya os imagináis, los hospitales, los colegios, las farmacias, por donde teníamos que empezar a trabajar duramente. A mayores teníamos otra doble dificultad, teníamos que coordinar 2 servicios. Por un lado, el servicio ordinario, que seguía funcionando en precario, y el nuevo servicio vinculado al contrato de emergencia. Y documentarlo todo con rigor, ya no solo por la parte ambiental, sino también por la parte económica, porque lo que estábamos haciendo no podía ser un refuerzo, sino tenía que ser literalmente una acción nueva, un complemento. Y nuestra decisión fue clara, necesitamos una herramienta que nos diera trazabilidad total en esta crisis. Y ahí el Ayuntamiento y el Servicio de Medio Ambiente concretamente participamos activamente con la empresa adjudicataria para crear una herramienta GIS que nos específica para esta situación y que nos diera cobertura. Sí, bueno, ahí Luis... Ahí recibes una llamada. Recibo una llamada. Estoy yo en Cádiz, de vacaciones, recién llegado de vacaciones, y a las 2 de la mañana recibo una llamada. 2 de la mañana. De aquí, mi compañero que me quiere mucho, Luis Guede, diciéndome que habíamos sido adjudicatarios del contrato de emergencia de La Coruña y que había que montar algo de una manera rápida, muy sencilla y ágil para empezar a prestar servicio a las 6, 7 de la mañana del día siguiente, de ese mismo día. 2 de la mañana, en vacaciones. Teníamos 5 horitas. Yo estaba con amigos y tal, ellos se fueron por ahí, yo me quedé haciendo todo el operativo y es verdad que empezamos a montar un operativo basado en survey, basado en field maps, basado en mapas de calor y luego le metimos una capa de inteligencia artificial con un dashboard que os contaré un poquito más adelante. Aquí lo que veis es ya en el día a día, cuando empezamos a funcionar. Los mapas de calor son puntos donde se movían todas nuestras brigadas, que luego os contará Luis un poco cuántos eran y cómo. Y luego teníamos mucha información que al final teníamos que gestionar porque ellos tenían que tener esa información y esa trazabilidad para poder justificar ese contrato. Entonces, sí que lo que hacíamos mucho es, decíamos que pasábamos de montones de basura a montones de datos y montones de datos estructurados. Y para ello pasábamos un poco del 2D al 3D, como estáis viendo aquí. Para poder ir viendo, esto ya es a toro vencido, digamos, ya cuando hicimos todo el contrato, pero a día aquí veíamos cada actuación, cada foto, cada equipo, cada decisión tomada y bien actuada que nos permitía ir desatascando toda la situación de Coruña. Ellos en la parte municipal podían estar viendo cómo iba avanzando toda
toda la maquinaria y todas las brigadas que teníamos dentro de Valoriza, y nosotros nos permitía también ver cómo iban avanzando y hacer ajustes. Todo esto, como veis, tenemos inventariados todos los contenedores de Coruña, y entonces nos permitía ver de una manera muy visual en qué zonas teníamos que pasar, qué zonas no habíamos pasado, en qué zonas había que reforzar y en qué zonas pues teníamos que dar una vuelta adicional. Ahora lo que vais a ver es un poco el timeline de todo lo que fue este contrato de emergencia, fueron 40 y algún días. Y de esta manera sí que era muy visual ver cómo avanzábamos en cada uno de los puntos de distritos y zonas de la ciudad. Luego, todo esto volcaba en un cuadromando en el que me decía Luis, que yo creo que lo hacía para que no me sintiera mal por lo de las 2 de la mañana. Lo tienen todo el día, un dashboard tuyo lo tienen todo el día puesto en la sala de control del Ayuntamiento de Coruña. Y luego Víctor me ha confirmado que era real. Y es verdad que el centro neurálgico era un dashboard de ArcGIS en el que en tiempo real, como veis las más de 8.600 fotografías, 4.000 puntos recogidos. Esto se veía en tiempo real, entonces cada vez que había una nueva foto, una nueva actuación, salía en la tabla hacia abajo y se iba autopopulando, autorrellenando y se iba viendo en tiempo real. Y la verdad es que todo esto... las herramientas de ArcGIS nos permitieron hacerlo de una manera muy rápida y ágil. Esto nos permitía tener una trazabilidad, una confianza y una transparencia muy grande con el cliente porque veíamos lo mismo a la vez, tomar decisiones de manera muy rápida, y yo lo llamaba colaboración aumentada, digamos. Y aquí esto es el fin de todo. Estos eran nuestras brigadas actuando en cada uno de todos los puntitos que veis abajo, que son todas las actuaciones que se hicieron estos días. Y que luego había que informar con una serie de informes que luego contará Luis y os cuento la parte de inteligencia artificial. Claro, porque había algunos pormenores que no habéis contado todavía, habéis hablado de fotos. Claro, explicadnos un poco más esos pormenores. Bueno, para nosotros la verdad es que fue un privilegio que depositaran la confianza en nosotros para poder ayudar en esa situación. Esto empezó un 25 de julio, con lo complejo que es empezar un 25 de julio. El 25 de julio es festivo en Galicia, el más importante. Entonces, después del 15 de agosto. Hubo un esfuerzo muy grande por parte de la dirección de la empresa y por parte de todas las delegaciones territoriales de aportar medios, aportar camiones, aportar personal. Vinieron vehículos de todas las partes de la península, vinieron personal de todas las partes de la península e islas. Y bueno, en 18 horas teníamos montado un dispositivo que era un gerente, un jefe de grupo, técnicos, 3 encargados especializados, 6 supervisores para guiar a los equipos, administrativas, 6 mecánicos especializados en el tipo de maquinaria que venía y 2 técnicos de PRL, 34 puestos directos que luego ampliamos a 54 en un modificado, 18 camiones que aparecieron en 18 horas, que algunos vinieron viajando toda la noche con varios conductores, luego fueron 22 y bueno... Al final, fijaos que hay que cubrir un montón de aspectos. Por ejemplo, los técnicos de prevención tienen que asegurarse que todo el mundo tuviera la revisión médica, todo el mundo tuviera la formación. Les tuvimos que dar una formación de emergencia porque venían a una situación hostil, por lo cual tenían que tener formación ante artefactos incendiarios, que sí visteis una imagen de un artefacto incendiario. En relaciones laborales tenían muchísima complejidad porque venía la gente a trabajar 2 días, 3 días, 5 días, 7 días, se iba. El departamento de viajes tenía que organizar los traslados de todo el personal. Imaginaos lo que significa en La Coruña, en pleno julio-agosto, conseguir 45 o 75 plazas hoteleras en el centro de Coruña, con la complejidad que tiene eso. Después el dispositivo de seguridad, que teníamos seguridad privada en las instalaciones, policía local que escoltaba a cada uno de nuestros equipos, Policía Nacional de paisano en medio de todo este fregado, ¿no? Y el tema de saber por dónde pasas, cómo lo haces y poder documentarlo para luego que tengan el dato y no hubiera problemas, pues implicaba algo sencillo para que lo pudiera manejar cualquiera y que evidenciáramos el antes, el después, el cómo, el cuándo y el quién. Y eso lo permitió David, molestándole a las 2 de la mañana y tal. Para que os hagáis una idea, ellos tenían la pantalla en el ayuntamiento, nosotros en el centro de trabajo, había total transparencia del dato y todas las mañanas teníamos una reunión para redistribuir los recursos y hacerlo de la manera más eficiente posible. En 18 días, para que os hagáis una idea de la magnitud de todo eso, recogimos 1 millón de kilos de residuos
y básicamente todos del suelo, por la situación que se vivía. Y hubo que documentar cada uno de esos Correcto. movimientos. Fue una experiencia realmente muy, muy intensa. Nos hizo tener mucha flexibilidad. Mira, David, nos hizo, bueno, ser eficientes en cuanto a los informes que emitíamos, porque emitíamos un informe diario de más de 1000 hojas hechos con la IA. Y ahí es verdad, en que es PDF. donde entra la inteligencia artificial, porque eran informes con antes y después de miles de páginas. Y no podíamos tener al operario en calle marcando si era antes, después o perdiendo tiempo, digamos. Tenía que ser ágil. Entonces sí que ahí utilizamos la IA para referenciar con latitud y longitud a nivel de centímetros, y cuando aún así no era suficiente porque había algunas posiciones muy juntas de otras, se utilizaba un algoritmo de computer vision que por textura, colores y similitud pues macheaba ese antes y después para generar automáticamente esos informes de 1000 y pico páginas que hacíamos durante 40 días. Que una persona hubiera tardado en hacer uno días o semanas. Claro. Bueno, y el resultado de todo lo que pasó pues era una cálida recogida vecinal que te recibía todo el mundo con los brazos abiertos. Y bueno, la verdad es que lo vivimos de una manera muy intensa. Yo creo que por la parte municipal y por la parte de la empresa. Bueno, como veis, un momento de riesgo, un momento de una situación crítica y cómo el sistema nos ayuda a solucionar de una manera mucho más eficaz. No sé si queréis contar algo más o alguna previsión de futuro que tengáis para que esto... Esperar a que nunca pase, pero las lecciones aprendidas es que las administraciones públicas tenemos que ser muchas veces ágiles y flexibles para solucionar problemas reales como estos, y en esa flexibilidad y en colaboración activa con las empresas, en este caso, pues que nos den esas opciones que sean realmente y casi instantáneas, que muchas veces siempre somos como pequeños dinosaurios que nos cuesta movernos y tenemos que evitarlo. Y a mí me gustaría acabar con una frase que le he dicho antes a Luis. Digo, si me veo fuerte, la digo. No, pero es verdad que me gusta mucho una frase de Alan Turing que dice que la mente humana es incapaz de imaginar nuestros propios límites. Y yo creo que con todo lo que tenemos detrás de tecnología geoespacial y todo lo que está derivado ahora mismo de la tecnología en sí misma y de la inteligencia artificial, creo que vamos a llegar muy, muy lejos, más allá de donde podemos pensar ahora mismo. Bueno, yo solo añadir que para nosotros fue una experiencia límite, pero todos dimos lo mejor y la verdad es que fue muy intenso y bonito. Al final el resultado fue muy bonito. Muchas gracias por contárnoslo. Enhorabuena. Gracias, chicos.